Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por este lugar. Gracias, Señor, porque podríamos poner peros y sin embargo tú nos has dado esto, y con esto, Señor, es más que suficiente, porque tú estás aquí. Padre Dios, el día de hoy te pedimos que esta palabra impacte nuestras vidas, que esta palabra el día de hoy toque nuestros corazones y entendamos cómo es la vida de fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el día a día, cada uno de nosotros cumplimos diferentes roles, ¿cierto? Diferentes papeles. Por ejemplo, ¿qué papel cumple Silvana en tu vida cotidiana? Papel de hija. Entonces, por ejemplo, es hija, Empleada. empleada, ¿qué más? Es ciudadana, ¿cierto? Entonces, hay algunos roles que son adquiridos y otros que son innatos, ¿cierto? Silvana no escogió ser hija de su papá, pero ya es hija porque nació de su papá y de su mamá. Entonces, y hay algunos adquiridos. Entonces, los que nunca se casan no van a ser padres, ¿cierto? O si nunca tienen hijos, pues porque hay veces uno no se casa y tiene hijos. Entonces, los que no tienen hijos, entonces nunca van a ser padres. Entonces, todos tenemos roles diferentes día a día, ¿cierto? Algunos somos ciudadanos, todos somos ciudadanos, algunos somos padres, todos somos hijos, somos hermanos, somos tíos, somos empleadores o somos empleados. Todos tenemos diferentes roles y todo eso está muy bien. Está muy bien. ¿Hasta cuándo está bien eso? Hasta que todos esos roles solapan o ocultan nuestra identidad, lo que somos. Entonces llega un momento en el que nosotros ya no somos porque somos, sino que somos porque hacemos, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa en nuestra sociedad constantemente, que muchas veces ya no somos porque somos, sino que somos porque ¿qué? Porque hacemos. Es cuando en algún momento se pierde nuestra identidad real y empezamos a creer que nuestra identidad realmente es la identidad social, la que las otras personas creen de uno. Mi esposa, por ejemplo, es muy firme con eso. En Corea, yo no sé, aquí también, cuando uno tiene a los pacientes en pediatría, uno le dice: ay mamá, ¿cómo está tu hijo? Ay papá, ¿cómo está tu hijo? En Corea, no solo el pediatra, sino que la sociedad, cuando uno ya tiene un hijo, ya no eres, digamos, down, ya no eres zona, sino ay mamá de Gyol, ay papá de Gyol. Entonces en la casa dice: ¿cómo estás mamá de Gyol? Entonces ¿qué pasa? Se va perdiendo esa identidad. Entonces yo ya no soy, digamos, papá de Gyol, ya no soy down, mi esposa ya no es zona, sino que es que papá, mamá de Gyol. Y es muy bueno. Yo estoy muy orgulloso de mi hijo, amo mucho a mi hijo, me alegra cuando en la alabanza todo el mundo está aplaudiendo y él también. Me alegra mucho. Pero esa no es la verdadera identidad mía, ¿cierto? Esa no es la identidad de fondo. Es parte de lo que yo hago, pero ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Entonces mi esposa me dijo: a mí nadie me va a decir mamá de Gyol, yo soy zona. Yo soy zona. Y así hay que ser, saber que yo tengo una identidad y debo conocerla, y el trabajo de cada uno en la vida de fe es comprender que tenemos una identidad que no es lo que el mundo nos ha dicho, que no es lo que de pronto nuestra familia nos ha dicho, ni lo que nuestros amigos nos han dicho, sino que hay una identidad. Ahora, nosotros entramos en la iglesia y todo es diferente, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ojalá uno entrara a la iglesia y la gente entendiera que nosotros somos o vamos a ser porque Cristo nos transforma. Ojalá la gente en la iglesia entendiera que nosotros tenemos una identidad, que es Cristo quien nos da esa identidad, pero no es así. En la iglesia también, lamentablemente, somos lo que hacemos. Entonces,
¿Qué es un buen cristiano? ¿Qué es un hijo de Dios? El que lee la palabra, el que ora, el que nunca falta al culto, el que diezma sin falta, el que está evangelizando de todo el mundo y cambiando todas las naciones. Eso es un buen cristiano. Pero el que no hace todo eso no es hijo de Dios, ¿sí o no? Entonces creemos que por hacer somos. Creemos, yo puedo ver una persona que hace todo eso, pero puede que en su vida no tenga esa identidad de cristiano, ¿cierto? Entonces no es porque yo leo la palabra, ni porque oro, ni porque nunca falto al culto, ni porque entrego el diezmo y la ofrenda. Eso no me hace buen cristiano, no me hace hijo de Dios. Pero dentro de la iglesia tenemos este pensamiento: el que hace de esta manera es buen hijo de Dios, es buen cristiano, pero el que no hace de esta manera no es hijo de Dios, es casi un maldito. Eso pasa en la iglesia. Muy bueno que ocurriera como todos están diciendo, no, en la iglesia todos reconocemos la identidad que tenemos en Cristo. No, lamentablemente nosotros dentro de la iglesia cargamos a la gente perpetuando esa idea de que tu identidad depende de ¿qué? De lo que tú haces. Y entonces por eso es que nosotros vamos a ver que en las iglesias se le da tanta importancia: es que tú tienes que lograr ser líder, tienes que lograr ser maestro, tienes que lograr esto, tienes que alcanzar ciertos puntos. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con la gente cuando hace? ¿Qué ocurre? Llega un punto en que se cansa y se va de la iglesia, renegando de la iglesia. Hace. Y creemos que debería ser así. Entonces, así está la identidad de la iglesia. ¿Y cuándo es mucho peor? Cuando uno lleva cierto tiempo en la iglesia. Es que como tú ya llevas mucho tiempo en la iglesia, ya deberías haber alcanzado estos puntos. Un checklist, una lista. Ya deberías haber alcanzado esto, porque llevas tantos años y exigimos: ya deberías no dudar, ya deberías diezmar, ya deberías ofrendar, ya deberías nunca faltar un culto, nunca deberías dejar de orar ni leer la palabra, porque si no, entonces ¿qué? No eres cristiano, te falta ser cristiano. ¿Listo? Y creemos todo eso porque creemos que eso es lo que la palabra nos ha enseñado y porque Abraham nos lo enseñó así, ¿verdad? ¿Sí o no? Abraham nos enseñó que uno ya con el llamado del Señor uno tiene que ser perfecto, ¿sí o no? No hubiese dicho mentira. Entonces vamos a buscar Génesis 12:10. Génesis 12:10. Génesis 12:10. Vamos a leer todo el pasaje. Recuerden que esta es mi forma de predicar, que me gusta mucho. Creo que es una forma de evitar que yo diga lo que yo quiera decir. Entonces, tengamos esto en mente, lo que les he dicho. En la iglesia, lamentablemente, cuando deberíamos entender que somos por lo que somos, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, creemos que somos por lo que hacemos. Listo. Hubo entonces hambre en la tierra, ¿cierto? ¿Dónde es la tierra de la que se está hablando aquí? En el Negev. ¿Listo? En el Negev. Recordemos que Abraham todavía no es Abraham, sino Abraham. Entonces Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra, deja tu parentela y yo te voy a bendecir. Entonces Abraham sale de su tierra, llega al Negev, lo encontramos en el versículo 9, y luego vemos que en esa tierra donde está Abraham ocurre que hay hambre. ¿Y qué efecto tiene esta hambre en la tierra sobre Abraham? Abraham entonces se pone a expulsar demonios, a declarar, a decretar que ya no va a haber hambre en la tierra, porque es que para los hijos de Dios y los benditos no hay ningún mal, ¿cierto? La palabra no dice eso. Nosotros vemos que hay hambre en la tierra y eso también afecta a Abraham en este momento. Entonces, ¿qué hace Abraham? Desciende Abraham a Egipto para morar allá. Y nosotros vamos a ver que este patrón se va a repetir con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? Hay un moverse
como de una tierra a otra. ¿Por qué? Porque esto nos está representando finalmente a un libro que sigue, que es Éxodo. ¿Listo? Que es un Éxodo. Eso lo vemos luego, no hay problema, no nos confundamos todavía. Entonces vemos que hay una gran hambre en la tierra, no hay nada que comer en esa tierra. Y eso impulsa a Abraham a que salga de la tierra del Negev para Egipto, ¿cierto? Y more allí. ¿Cuánto tiempo? Temporalmente. Nos explica ahí la palabra, porque era grande el hambre en la tierra, ¿cierto? Entonces vemos esto, el hambre, la naturaleza se dio así, que hubo hambre en esa tierra. Entonces ¿qué hizo Abraham? Se movió, tuvo que moverse, tuvo que ir hacia Egipto. No podemos sobre espiritualizar las cosas, que fue el diablo, fue Satanás. Entonces también de esa misma manera nosotros tenemos que ver que en nuestra vida hay esos momentos en los que de pronto Dios no nos dice: sal de esa tierra, sal de esa iglesia, sal de esa familia, no dice así. Pero muchas veces las circunstancias lo mueven a uno a eso. ¿Listo? Lo mueven a uno a eso. Y vamos a ver que el Señor toma eso como una oportunidad. Lo mismo que el Señor tomó para mí. Yo creo que tomó el coronavirus como una oportunidad para cambiar nuestras vidas. De la misma manera, aquí Dios va a utilizar este desierto para bendecir a Abraham. ¿Listo? Vamos a verlo luego. Pero vemos aquí no es, no, entonces Abraham se puso a expulsar demonios y decir que el hambre era del diablo. Entonces no sobre espiritualicemos las cosas, eso es necedad. ¿Listo? Entonces, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Es bonito porque en algunos manuscritos egipcios se registra lo que ocurrió. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Cierto? Entonces nosotros leemos esta palabra y lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Acerca de Abraham. Qué buen hombre, qué buen esposo, qué buen papá. Yo lo quisiera de esposo. ¿Qué pensamos acerca de él? Qué hombre tan despreciable, qué hombre tan basura, ¿cierto? Tan miedoso, tan cobarde. Podemos pensar esto de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la imagen de que, y no estoy diciendo que esté mal, así debería ser, pero tenemos la imagen de que el hombre entonces debe, que me maten a mí, pero a ti que no te haga ningún daño. Pero es que miren, es que es gracioso, porque miren lo que dice la palabra. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. A ti te van a cuidar, a ti no te van a matar, pero a mí sí me van a matar. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien. ¿Para que me vaya bien a quién? Con ese me que está diciendo, a mí, por causa tuya, y viva el alma de quién. Mi alma, por causa de quién. De ti. De ti. Entonces, nosotros vemos que este Abraham es un cobarde, es un miedoso, es un patán, es despreciable, es muy mal esposo, muy egoísta. Y sobre todo nosotros nos da como más coraje, más rabia, porque unos versículos atrás, ni siquiera capítulos, sino unos versículos atrás, Dios le dio una promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo voy a bendecir a los que te bendijeren, yo voy a maldecir a los que te maldijeren. Entonces, ¿cómo debió haber ido Abraham a Egipto? Vamos, no importa. Si Faraón se mete conmigo, Dios lo va a maldecir.
Así es como debió haber ocurrido en nuestra mente. Ahora, lo que nosotros debemos entender es que aquí Abraham es un reflejo de nosotros. Porque para nosotros, sí, Abraham es un patán, es despreciable, muy mal esposo. Pero les digo una cosa, todos nosotros, en las circunstancias adecuadas, haríamos lo mismo. Todos nosotros, en las circunstancias adecuadas, robamos, matamos. Nosotros estamos en una situación en la que de pronto no se nos da para robar, para matar, para, no sé, para vender a la esposa. Algunos de pronto sí quieren. Pero, si se dieran las circunstancias, si en algún momento se dieran las circunstancias para que nosotros tuviéramos que matar, que robar, yo creo que lo haríamos. Yo me he preguntado, ¿qué pasa si en algún momento Colombia llega a la miseria y veo que mi hijo se está muriendo de hambre? ¿Ustedes creen que yo lo he pensado? Yo lo pienso muchas veces. Yo robo por mí. Yo vendo mi cuerpo por mí, si se dan las circunstancias. Ese es el amor del Padre. ¿Pero es lo correcto? No. Pero si las circunstancias nos llevan a eso, eso es lo que hacemos. Por eso es que yo al principio también criticaba a Abraham. Abraham, vos sí sos un despreciable, un hombre terrible, pero las circunstancias de él lo llevan a esto. Las circunstancias que él está viendo a su alrededor, su carácter, su forma de ser, lo están llevando a eso. Y en este caso, ¿a qué lo está llevando? A ser un miedoso. Y de esta manera está siendo infiel a Dios. Está haciéndole infiel a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, yo voy a estar contigo, yo voy a protegerte, yo voy a bendecirte, y los que te maldijeren yo voy a maldecir. Yo con esa promesa salgo para cualquier parte, digo yo. Pero Abraham como que se le olvida todo esto y se llena de pavor, se llena de miedo, y le dice a Sarai, di que tú eres mi hermana, di que tú eres mi hermana porque tú eres hermosa, tú eres de hermoso aspecto. Listo. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo aquí, a través de Abraham, son dos cosas. Miren qué tan hermoso, porque realmente aquí Sarai, eso lo podríamos discutir luego porque nos salteamos un poco el tema, es una representación aquí, en este caso, ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Porque ¿quién es? Por medio de quién, vamos a ver luego, es bendecido Abraham. Porque se entrega a Sara. Mire que Sara en todo lo que está pasando está callada. Está callada y ella va donde Faraón y no hace nada. Vamos a ver versículo 13, 1. Versículo 13, 1 al 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces nosotros vemos que como Sarai se entrega a Faraón, ¿qué es lo que hace Faraón? Abraham, yo quiero ser tu cuñado, ¿cierto? Tu cuñado. Te voy a entregar todas estas riquezas. Vamos a ver aquí las riquezas. Vamos a ver versículo 16. E hizo bien Abraham, capítulo 12, versículo 16, ¿cierto? E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo, ¿qué? Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Eso en este momento no nos suena mucho, pero eso es muchísimo. De hecho, los camellos apenas estaban empezando a domesticar en ese momento, entonces era un lujo. O sea, los camellos son el BMW de esa época. Son el BMW. Entonces, cuando Faraón le dice, toma ese camello, le dice, ay, veme, al Ferrari. Está diciendo así. Y vamos a ver que cuando Faraón se da cuenta de lo que está ocurriendo, ¿qué le dice a Abraham? Abraham, devuélveme todo. Vamos, váyase con todo rapidito. Váyase rápido.
Entonces, Abraham, ¿con qué queda? Con todas estas riquezas. ¿Y qué es, digamos, qué es lo que causó que Abraham tuviera todas esas riquezas? Sarai. Sarai es una representación en este caso de Jesús. Por Jesús, porque Él se queda en silencio y Él simplemente, digamos que se entrega para que nosotros no muramos. ¿Nosotros qué obtenemos? Esas riquezas celestiales. Bueno, entonces esta es una hermosa imagen, pero lo que nosotros vemos aquí para el día de hoy, para la predicación de hoy, es que todos nosotros tenemos algo que nos hace infieles ante el Señor. Todos tenemos ese talón de Aquiles que nos hace infieles hacia el Señor, que nos hace dudar del Señor. Todos tenemos nuestro punto débil, ¿cierto? Todos tenemos eso que nos hace cometer locuras. Y a veces las circunstancias nos llevan a eso para que el Señor nos permita madurar, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver que para Abraham era la cobardía. Era su cobardía. Eso era lo que le motivaba a él ser infiel hacia el Señor. Era la cobardía, era el miedo. Él era un gallina. Por eso es que es capaz de vender a su esposa. Y de hecho vamos a ver, porque muchos decimos, como les decía en la iglesia, tú que llevas tanto tiempo en la iglesia ya deberías hacer esto. Vemos que Abraham cuántas veces vende a la esposa. Luego lo vuelve a hacer. ¿Cierto? Entonces lo que vemos aquí es un Abraham que es un cobarde, y no podemos decir que el miedo es malo. ¿El miedo es malo? Bueno, siempre es malo. ¿No? El miedo es algo natural, ¿cierto? Imagínense que aquí yo estuviera a 5.000 metros de altura. No tengo miedo más. ¿Cierto? El miedo es natural, pero cuando el miedo nos paraliza, cuando el miedo no nos permite hacer lo que debemos hacer y nos hace alejarnos del Señor y ser infieles al Señor, ahí es cuando está el problema. ¿Listo? Entonces el miedo no es malo como tal, y tampoco como tal en un sentido, no siempre. La duda no es mala cuando nos acerca más al Señor. ¿Listo? Entonces vamos a ver que Abraham aquí está lleno de miedo, y porque él está lleno de miedo, ¿qué es lo que ocurre? Ese miedo, ¿qué es lo que causa finalmente? Vamos a ver que Abraham entrega su integridad, entrega su familia, entrega su futuro, entrega todo lo que él tiene simplemente por miedo. Y eso es lo que causa el miedo en nosotros, ¿cierto? Y finalmente cuando uno se pone a pensar, si esto no lo hubiera parado el Señor, ¿qué hubiera ocurrido? Abraham seguramente se hubiera llenado de rabia, de ira, de muchas cosas. Vamos ahora al versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, ¿qué? En gran manera. Es decir, que Abraham sabía lo que tenía, ¿cierto? Abraham sabía que su esposa era hermosa. ¿Cuántos años tenía Sarai en esa época? 65 años. Una niña. 15. También la vieron los príncipes de Faraón. Entonces miren que no es que simplemente Abraham la veía, porque uno muchas veces es que mi esposa es la más hermosa, pero para los otros puede ser muy fea. Pero miren lo que nos dice el versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que aquí ocurre todo lo que Abraham había predicho, ¿cierto? Y vamos a ver que finalmente él vende su integridad, él dice mentiras, él vende su familia, él vende su futuro, ¿y con qué queda? Con muchas riquezas. Y eso lo hizo feliz, eso lo llenó, ¿cierto? No. Entonces vemos nosotros aquí que la palabra hasta el momento, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Nos está mostrando nuestra fragilidad como seres humanos. Nuestra fragilidad, que
con las circunstancias adecuadas nos hacen negar al Señor, nos hacen dudar del Señor, nos hacen alejarnos del Señor, nos hacen ser infieles al Señor. Yo les pregunto aquí, ¿qué está amenazando la promesa de Dios para que Abraham se convierta en una gran nación y su nombre sea bendito? ¿Quién es la amenaza aquí para la promesa de Dios? ¿Quién está amenazando? ¿Qué está poniendo en riesgo la amenaza de Dios, la promesa de Dios? ¿Quién? ¿Egipto? ¿Quién? El diablo, Satanás. Porque nosotros le echamos la culpa a Satanás. Es que no, por Satanás y porque el diablo, yo no tengo mis promesas. El que está arriesgando, el que está poniendo en aparente amenaza el plan de Dios, ¿quién es? Abraham. Y muchas veces nosotros mismos aparentemente ponemos en riesgo el plan de Dios para nosotros. Y nosotros creemos, ¿y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros nos equivocamos. Y pasa en la iglesia, la gente dice, no, yo no voy a volver a la iglesia porque yo le hago daño. Somos orgullosos incluso en ese momento, porque creemos que nuestro pecado es como tan grande que puede afectar a las demás personas. Creemos que nuestro pecado es tan grande que el Señor no puede proteger a su iglesia. ¿Qué vemos más también? Muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque es que yo me siento muy pecador, yo me siento muy mal. Entonces, no, es que yo no me merezco al Señor. Y de esa manera creemos nosotros que nuestro pecado es capaz de poner en amenaza, en riesgo, el plan de Dios para nosotros. Vamos a ver qué ocurre luego. Pero aparentemente en ese momento la amenaza no viene de Faraón. La amenaza no viene ni de Satanás, ni de los demonios, ni de los egipcios, ni siquiera del desierto. ¿De dónde viene? De Abraham, por dudar de Dios, por ser infiel a Dios. Aquí nosotros vemos la amenaza. La amenaza es: ¿cuántos de ustedes se sienten una amenaza para el plan de Dios en sus vidas? Yo me he sentido amenaza de Dios, para el plan de Dios en mi vida. Dios, ¿cómo me va a utilizar si yo soy así? Aparentemente uno puede amenazar el plan de Dios. Aparentemente. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Cómo comienza el versículo 17? ¿Cómo comienza el versículo 17? Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Listo? Entonces vemos lo siguiente. La palabra nos está demostrando en los primeros versículos que Abraham, como ya lo habíamos dicho hasta ahora, no se merece para nada las promesas, la bendición de Dios, y que él por sí mismo aparentemente sí puede ser una amenaza para el plan de Dios. Ni siquiera Faraón, ni siquiera Satanás, ni siquiera el diablo. Si nosotros vemos la Biblia, el diablo sí nos tienta, pero finalmente ¿quién es el que dice? Yo voy. ¿Quién es el que dice? Uno, el que decide. El diablo no hace más de lo que Dios le permite. El diablo no hace más de lo que uno le dice, bueno, hagamos. El diablo no hace más. El diablo no, ay, es que me estoy moviendo solo, pam, 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 pam. No. Ay, es que me estoy moviendo solo y voy a acostarme con otra mujer. El diablo nunca hace eso, los demonios tampoco. Los demonios no hacen, es el ser humano. El problema está en el hombre, el pecado del hombre. Pero lo que nosotros vemos aquí es que aquí en este caso nosotros hemos visto que Abraham es lo peor y lo peor, y hace un mes vimos que de hecho Abraham y toda su familia es estéril, no tiene futuro, no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque en esa época aquella pareja que no podía tener hijos, ¿qué? Era maldita, no tenía esperanza, no era objeto de la bendición de Dios. Pero Dios, ¿qué es lo que hace? Dios, ¿qué es lo que hace? Y aquí es donde la palabra es hermosa. Versículo 17. Más Jehová. En otras palabras, sin embargo, Jehová. Pero Dios.
Abraham es todo esto. Abraham es un estéril, Abraham es un incapaz, Abraham ni siquiera tiene riquezas en este momento, Abraham no tiene nada, tiene tan pocas riquezas, tiene tan poco dinero que no se puede quedar en una tierra donde hay hambre, ¿cierto? Entonces, no tiene nada. Y además de eso, es un cobarde, es un miedoso, dejó su integridad, vendió a su esposa, ¿cierto? Por ser un gallina. ¿Qué tipo de hombre es Abraham? ¿Cómo nos lo imaginábamos nosotros? Un gran hombre, el padre de la fe. Pero ¿qué nos dice la palabra? Es una porquería de porquerías. Pero ¿qué nos dice el versículo 17? ¿Qué nos dice el versículo 17? Mas Jehová, pero Jehová. Porque lo que cambia nuestra vida, lo que hace que nuestra vida cambie 180 grados, no somos nosotros. ¿Es quién? Dios. Él es el pero de nuestra vida. No el pero en una manera negativa, sino positiva. Yo soy todo esto negativo, pero Dios. Porque aquí hay realmente una comparación. Aquí primero se nos está diciendo, este hombre no se merece nada. De hecho, preguntémonos una cosa. ¿Quién es el que se acerca primero a quién? ¿Jehová, Dios o Abraham? ¿Quién se acerca? Dios se acerca primero a Abraham. ¿Y qué había hecho Abraham? Nada. No se merecía nada. Hasta ese momento no se merecía nada. Pero Dios va delante de él. ¿Y luego qué hace? Le da promesas. ¿Porque él se comportó muy bien? No. Y luego le dice, bueno, pero yo te voy a bendecir si tú haces esto y te portas muy bien. Y tú vas a lograr hacerlo con estos métodos de estudio y vas a hacer estos cursos y yo... No. Yo voy a ser el que te voy a bendecir. Vamos a buscar Génesis 12, 1, 3. Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces miren, ¿quién se acerca primero? Dios. A pesar de que Abraham, si nosotros conocemos la historia, viene de una familia de idólatras. Una familia de idólatras. Al que menos uno se imaginaría que vendría, viene Jehová y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué dice Dios? Y haré de ti una nación grande, porque eres muy lindo y muy bello y me caes muy bien. No, aquí no hay nada de eso. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo esto lo hace porque Abraham hizo. No. Todo esto lo está haciendo Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel y por eso lo puede prometer. Entonces, lo que nos muestra el versículo 17, lo que nos va a introducir el versículo 17 es, Abraham no se merecía nada de esto. Y de hecho se va a equivocar muchas veces en su vida. Pero Jehová, pero Dios, sigue siendo fiel a pesar de nosotros. Dios sigue siendo fiel. Ese es el pero de Dios. Es como Dios habla. Aquí hay una comparación. Abraham malo, Dios fiel. Dios fiel. Nosotros vemos que Abraham se hizo supuestamente el padre de la fe, pero vemos que duda, que se equivoca, que se olvida de la promesa de Dios muchas veces. Pero aquí la palabra nos dice, más Jehová, más Dios. Y entonces, el día de hoy yo quisiera que cada uno reconociera que somos infieles, que nos equivocamos, que dudamos, que en ese camino de fe que todos estamos transitando, vamos a fallar. Y no estoy hablando de que seamos mediocres y que nos recostemos, no. El hacer es importante, la obediencia es importante, la santidad es importante. No podemos dejarlo a un lado totalmente. Pero antes de eso debemos entender que hay que ser.
Hay que ser. ¿Y quién es el que nos, digamos, hace ser? Es Dios. Es Dios. Listo. Miremos esto. A mí este versículo muchas veces me levantó cuando me equivocaba. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. ¿Qué nos dice aquí? Si fuéramos infieles, ¿qué? Él también será infiel. Y Él se olvidará de nosotros y nos enviará al infierno. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no se niega a sí mismo. En este camino de fe vamos a fallar, vamos a ser infieles, vamos a pecar, vamos a caernos. Vamos a estar ahí. Pero Jehová sigue siendo ¿qué? Fiel. Sigue siendo fiel. Vamos a leer entonces el versículo 18 ya hasta el final. Génesis 12 para aquellos que de pronto se fueron para otra parte. Génesis 12, 18 al 20. Nosotros entramos aquí creyendo que íbamos a burlarnos y a criticar a Abraham, ¿cierto? Pero salimos entendiendo que esto es un reflejo de nosotros. Este Abraham lleno de miedo, totalmente frágil, somos nosotros. Pero Dios. 18, 20. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Cierto? Entonces vemos aquí que Faraón casi que él está declarando, él está reconociendo lo que Dios le había dicho, ¿cierto? A Abraham se le olvidó, pero Faraón sabía. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Cierto? No sabemos cómo, pero Faraón aparentemente en ese momento está hablando desde una situación en la que él está con una plaga gigante, porque por eso se dio cuenta que Dios estaba con Abraham. Y luego dice el versículo 20: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces vemos aquí que cuando la palabra nos dice que Abraham fue sacado por la gente de Faraón, nosotros nos imaginamos que una gran cantidad de personas, pero si nosotros lo vemos en el original, Faraón manda a los soldados: sáquenlo, rápido. ¿Por qué? Porque él sabe con quién está la bendición. Entonces, ya para que vayamos concluyendo, nosotros creemos que el camino de la fe es así. Vamos a una imagen, ¿cierto? Creemos que el camino de la fe es así. Esto lo vi en una parte y me pareció muy interesante. Nosotros creemos que el camino de la fe es así. Yo voy avanzando y voy creciendo y voy creciendo y voy creciendo y voy creciendo y voy creciendo, y llego en algún momento a tener una madurez. Y ojalá fuera así la vida de fe, ¿cierto? Simplemente caminar y ir creciendo y ir creciendo. Pero realmente la vida de fe, ¿cómo es? Es así. Es así. Muchas veces nosotros caminamos y nos topamos con un muro y es duro, pero tenemos que seguir luchando para subir ese muro, y luego avanzamos y ¿qué tenemos que hacer? Nos topamos con otro muro, y luego ¿qué tenemos que hacer? Seguir avanzando y seguir avanzando. Yo podría quedarme aquí: no, es que me encontré con un muro, ya no soy capaz. Pero ¿qué es lo que la palabra el día de hoy nos está mostrando? Que nos vamos a encontrar con muros, que nos vamos a encontrar con dificultades, que vamos a fallar, que vamos a pecar, que nos vamos a equivocar.
¿cierto? Todo eso va a ocurrir y lo tenemos que tener en mente. Y como les dije, no estoy diciéndoles que tenemos que ser mediocres y bueno, entonces yo me voy a tirar al pecado y como el Señor me perdona. No, no les estoy diciendo eso. El hacer, los frutos, todo eso es muy importante. La obediencia, la santidad son muy importantes. Pero hay veces como cristianos se nos olvida, como ya tenemos que hacer esto ya. Se nos olvida que estamos en ese proceso de ser de eso que el Señor quiere para nosotros. Entonces nos pegamos muy duro porque estamos viendo hacia allá y creemos que ya deberíamos ser eso. Cuando en ese proceso de crecimiento, hay veces vamos a fallar, nos vamos a equivocar, nos vamos a topar con este muro. Y lo importante ahí no somos nosotros, sino ¿quién? Dios. Lo importante ahí no es si nosotros somos fieles o somos infieles, sino que lo importante es ¿qué? Que Él es fiel. Que Él es fiel. Entonces, hablábamos de la identidad. Y ahí es donde el Señor lo primero que nos lanza y nos dice, nuestra identidad no es lo que nosotros hacemos. Mi identidad no es sobre un ciudadano, ni papá, ni mamá, ni empleado, ¿cierto? Y mi identidad es ser Down, Silvana, Paula, Lina, Alejandro. Esa es nuestra identidad. Pero más al fondo, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos? Que nuestra identidad es ¿qué? Que somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Somos objeto de la gracia y del amor de Dios. Somos objeto de la fidelidad de Dios. Entonces, la palabra hoy nos está diciendo muy claramente a cada uno de nosotros que somos todo eso. Jorge es objeto del amor de Dios. Janet es objeto de la fidelidad de Dios. Todos somos eso, lo que el Señor ha definido de nosotros, lo que el Señor ha tomado como pero. Listo. Vamos ahora a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Veamos lo que nos dice. Este es uno de mis pasajes favoritos. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. No es puestos los ojos en nosotros, no es ojos los puestos en el ministro, no. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa que Él es el autor y consumador de la fe? ¿Qué hace un autor? Es el creador. Es quien comienza. ¿Y qué es consumar? El que termina. Entonces, ¿quién es el que comienza y el que termina la fe? Jesús. Entonces, ¿dónde debemos estar nosotros? En Jesús. No pongamos nuestros ojos en Abraham, él se equivoca mucho. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Vamos a cantar.